centrando nuestra enseñanza dominical por las mañanas. En el libro del Éxodo vamos a dar la lectura del capítulo 19, desde el verso 1 al versículo número 12. Éxodo, capítulo número 19. Vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el verso número 12. Sí, hoy vamos a predicar por el tema un lugar llamado Sinaí. ¿Amén? Éxodo capítulo número 19, verso 1 al verso número 12. Y leemos la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Verso 2, léalo, por favor. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que me crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Verso 10. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojo de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Todos el verso 12. Señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a hacer una breve oración. Padre, en el dulce nombre de Cristo Jesús, agradecidos como siempre, Señor, por estas oportunidades que tú nos brindas, Padre amado, a través de la lectura y el estudio de tu palabra. Ministranos, a Dios, como siempre te lo hemos rogado. Háblanos, Señor, conforme a las necesidades. Pero algo especial, Señor, que esta palabra pueda ser puesta por obra. Necesitamos poner, Padre, el mandamiento en práctica. Necesitamos obedecer, Señor amado. De lo contrario, no podrá, oh Dios, usted hacer con nosotros de acuerdo a la promesa dada a Moisés. Hacer de nosotros gente santa, un reino de sacerdotes. Señor amado, ayúdanos a hacer ese especial tesoro, viviendo esta palabra, que es la enseñanza. Padre, para no ser oidores olvidadizos. Padre, en tu nombre, Dios, les deposito esta enseñanza y que el Espíritu Santo sea quien pueda ministrar de acuerdo a la necesidad de cada uno de tus hijos, Señor, en esta hora, para gloria y honra de tu glorioso nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, cuando vamos a la Escritura, es muy, pero muy necesario poder considerar
ciertos aspectos también logísticos para poder adentrarnos dentro de esta enseñanza. La Escritura nos narra justamente aquí en Éxodo capítulo número 19, y me he saltado algo a propósito para desarrollarlo más adelante, sí, ya que todavía hay algo pendiente respecto de la parte final del capítulo 18, pero que saldrá más adelante, obviamente, en el capítulo 19. Cuando vamos al versículo primero, lo primero que Dios hace es establecerlo de acuerdo al tiempo. Amén, ya que inicia el versículo primero diciendo, en el mes, que nos dice allí, oramos nuevamente, en el mes tercero, dice la Escritura, de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día, es decir, al iniciar ese mes, sí, llegaron al desierto de Sinaí. Mi amado, el pueblo no tendría más allá de 45 días de haber salido de Egipto. Sí, llegaron en el mes denominado mes de Sivan, que es el mes que para nosotros oscilaría, recordando que los meses son contados en la cultura judía de acuerdo a la quincena de cada mes de nuestro calendario gregoriano. Es decir, que llegarían entre mayo y junio, por decirlo de alguna forma, ¿sí? A finales de mayo, a inicios de junio. Justamente en esa fecha, llamado de acuerdo a lo que se especifica en Éxodo 19, llegaría el pueblo de Israel justamente a las faldas propias del Sinaí. El nombre Sinaí significa espinoso, viene de una palabra hebrea llamada senem. ¿Sí? ¿Qué significa espinoso? De hecho, cuando uno va a la geografía y ubica, llamado hermano, ¿sí? a los dos continentes, asiático y el africano, uno ve una península en forma de triángulo. Sí, y en esa península, justamente toda esa saliente de tierra se la denomina como la península de Sinaí. En ella hay, de hecho, en esa península hay una gran cordillera montañosa, obviamente, sí, de grandes, digamos así, alturas, grandes cimas. De ellas sobresalen tres. Hay hasta la fecha, llamado, hay bastante discrepancia entre este lugar, esta península de Sinaí. ¿Cuál mismo fue el monte del cual se habla en Éxodo 19 o se habla en Éxodo capítulo 3, donde por primera vez si Moisés atenderá las palabras de Dios, el cual se le manifiesta en medio de una zarza? Los nombres de cada una de estas elevaciones obviamente son nombres en árabe, nombres que a la verdad para nosotros tendría una muy extraña pronunciación, pero que sin embargo, mi amado, si por la Escritura simplemente lo limitamos a ver de tres maneras, o como Sinaí, o como el monte Horeb, o como el monte de Dios. Sí, en cuyo caso es un mismo lugar, una misma elevación, pero insisto, por GPS no podríamos decir de esas tres cuál de las tres sería. Pero se atribuye en este caso a una elevación, por lo menos la primera o la más baja, reconociendo de que Dios no le pediría a Moisés, porque le va a hacer subir y bajar de ese monte en algunas oportunidades. Sí, en esas elevaciones, llamado, el Señor necesitaba mantener distancia entre el pueblo, sí, y obviamente su presencia. Cuando vemos el texto, en el versículo número primero, pues entonces nos dice la Escritura, una vez discernido esta primera parte como introducción, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Recuerda, un lugar muy espinoso. Ahora, algo adicional que no podría dejar pasar por alto es que, llamado, en estos lugares, si por lo menos en las faldas del Sinaí, donde se entiende que se repartió la ley del Señor para cada uno de ellos, hay un lugar muy idóneo. Hay, de hecho, sí se conoce las dimensiones que no han cambiado, pero sí algo, diríamos, en cuanto a la geografía, en cuanto a su profundidad, porque siempre usted entenderá que con el pasar de los años o de los milenios, hay ciudades que por la arena y por la erosión han quedado totalmente cubiertas. Entonces diríamos que en ese sentido algo de aquello debió hoy por hoy ya no tener el mismo relieve, pero el mismo lugar se encuentra aquí.
Ahora, esta expansión se habla, llamado, de que tenía aproximadamente cerca de 800 kilómetros cuadrados. En cuanto al valle donde se establece justamente la península del Sinaí y sus elevaciones más renombradas. Ahora, mi querido hermano, en ese lugar se establece, de acuerdo al estudio geográfico, que había una meseta plana con una pequeña elevación en uno de los extremos que bien serviría hasta como púlpito. Sí, no estoy hablando de elevaciones, mi amado hermano, de 3 metros cuadrados, no estoy hablando de centenares de metros, sí, a las faldas del monte Sinaí. Desde allí dicen algunos que fue Moisés donde comenzó a dictar o a proferir las leyes, los mandamientos que Dios le había de dar. Ahora, a diferencia de lo que usted está acostumbrado, Moisés no necesariamente sube a recibir 10 mandamientos. De hecho, desde el capítulo 19 en adelante, vamos a ver que Dios le va a dar muchos mandamientos, le va a dar muchos preceptos, muchos estatutos, pero obviamente se resalta, de entre todos ellos, se resalta a los 10 mandamientos. De hecho, estoy adelantándome, cuando Moisés recibe de parte de Dios 2 tablas, sí, de las cuales son, sí, y aquí hay algo como que mera confusión, pero lo vamos a discernir en su momento cuando lleguemos allá. Recibirá 2 tablas de piedra. Sí, cosa curiosa, porque si alguien le dice tablas, no va a buscar piedras. ¿Qué va a buscar? Madera. Sí, de ahí la confusión. Eso lo discerniremos en su debido momento. Estas tablas, mi amado, ambas estaban escritas de lado a lado. Es decir, tanto en el anverso como en el reverso, ambas tablas de piedra. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder albergar no solo 10, sino todos los estatutos que Dios le había proferido a Moisés. Eso lo veremos, insisto, más adelante. Ahora, cuando volvemos al versículo número 2, avanzando un poquito, mi amado, y recordando que el tema de esta mañana es un lugar llamado Sinaí. Sí, en el versículo número 2 dice la Escritura que ya habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Un dato propiamente histórico bíblico. ¿Cuánto tiempo permaneció Israel asentado en ese lugar? ¿Alguna idea? ¿Cuánto tiempo pasó el pueblo allí? Llamado, ese lugar fue, diríamos así, un episodio de gran trascendencia para el pueblo. El pueblo permaneció allí durante 9 meses. Ojo con esto, 9 meses. 9 meses el pueblo permaneció en la intemperie, por decirlo de alguna forma. Había obviamente tiendas que se levantarían. Allí también, llamado, se erguiría por primera vez la tienda denominada el tabernáculo, del cual de manera inicial primero se lo hace dentro del campamento y luego por situaciones de pecado y rebeldía, sí sería trasladado esto fuera del campamento. Mi querido hermano, si todo esto sí se llevaría a cabo ahí, en ese lugar, un lugar llamado Sinaí. En ese lugar llamado, Dios establecería su reino. Dios establecería su culto, establecería sus leyes, sus mandamientos, daría disposiciones religiosas, obviamente civiles, penales, todo lo que tiene que ver, llamado, con el buen convivir de una nación. Dios lo forjaría en este desierto. Mi amado, y eso obviamente eso fue de gran trascendencia, porque desde allí el pueblo se levantaría como nación. Hasta allí los hebreos eran simplemente un pueblo nómada que se había multiplicado en gran manera en Egipto. Pero salido del Sinaí sería la nación poderosa de Israel. Con Dios, mi amado hermano, al frente para comandar, sí, a toda una nación, a todo un pueblo. Tristemente, ese pueblo, sí, no quiso, a lo largo de todo el periodo bíblico, no quiso ser liderado por Dios.
De hecho, hay quienes toman como referencia que cuando los judíos le dijeron allí frente a Pilato, solo tenemos a un rey que reconocemos. Y ellos lo dijeron públicamente cuando estaban enjuiciando a Jesús. César es nuestro rey, le dijeron ellos. Muchos dicen que hasta ahí llegó la nación judía. De ahí en adelante se desvaneció hasta, obviamente, ya diríamos así, hasta nuestro tiempo, cuando en el año de 1944, si no me falla la memoria, volvió a ser levantado como una nación instituida por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Mi querido hermano, vueltos pues al verso número 2, vayamos con atención a la Escritura, porque hoy creo que el Señor, sí, como lo suele hacer, siempre tendrá una palabra para nuestras necesidades. Nos dirá el Señor: había salido de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Verso número 3. Moisés dice aquí, aun cuando la idea es a la inversa, ya lo vamos a ver más adelante, Moisés subió a Dios. Pero claro, ¿por qué lo hace? Porque Dios es quien lo manda a llamar, ya que en la frase posterior así lo aclara. Y Jehová lo llamó desde el monte. Es como que está primero el predicado y después se encuentra el sujeto de la oración, ¿ya? Dice, Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte. Y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. A mí me nació, mi querido hermano, dentro de este estudio de Éxodo 19, una pregunta. ¿Por qué tuvo que ser el Sinaí el lugar de preferencia de Dios para poder establecer allí todos los acontecimientos que ya le estoy anticipando? Mi amado, cuando uno va a Éxodo capítulo número 3, del cual le ruego por favor que vuelva un poquito hacia atrás en el libro del Éxodo, en el versículo número 12, bueno, de primera mano no podríamos decir otra cosa por providencia divina. Sí, pero también lo fue por promesa. Éxodo capítulo número 3, verso número 12. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo allí? ¿Lo tienes? Y él respondió, ¿sí? Ve, le dice el Señor, yo estaré contigo. Y ahí le dirá, y esto te será por señal, o te servirá como una demostración de lo que yo te digo es algo real. Esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Sí? Claro, esa fue, digamos, la palabra que recibiría Moisés como una evidencia de señal de que Dios estaba con él y que Dios habría de libertar al pueblo. Ahí, en medio de tantas dudas, ahí cuando Moisés le dirá, ¿cómo es posible que me mandes a mí? No hay alguien mejor que yo no sé hablar, yo no sirvo. Llamado, ahí Dios le dirá, esto te va a servir por señal. Cuando traigas a tu pueblo aquí, justamente donde yo me he dado a conocer a través de la zarza. Cuando veas al pueblo aquí, sabrás que siempre estuve yo contigo. Sabrás que siempre yo te respaldé durante toda esta travesía. Ese lugar llamado Sinaí, llamado, que significa, a diferencia de muchos significados espirituales que le podríamos llegar a dar, significa espinoso. Un lugar de arbustos resecos. De ahí que se podría decir que cuando Moisés observa una zarza que se incendia, se autoinflama, que no es que no era algo de pronto que no se podía dar, podría llegar a darse, pero que sin embargo el milagro estaba en que la zarza en ese sentido no se estaba consumiendo, solo estaba la llama ahí, digamos, en su máximo esplendor, pero la zarza jamás se deshizo. Mi querido hermano, cuando avanzamos pues al versículo número 3, luego de que Dios le hace el llamado, versículo 4, perdón, nos dice, vosotros, le dice Dios a Moisés, todas estas palabras, como sabrá, será para que Moisés sea un intermediario, sea un vocero de Dios al pueblo.
y le hace saber, vosotros has visto lo que hice a los egipcios. Y me encanta porque empieza primero haciendo notorio, obviamente, su gran poder. Quiero que le recuerdes al pueblo. Y mira, ¿cuántos días habían pasado? No más allá de 45 días. Y Dios diciéndole al pueblo, hace 45 días, recuerden que yo los libré de los egipcios. Yo los saqué, los hice así, aparte, los separé de los egipcios. Y como os tomé sobre las alas del águila y os he traído aquí. Me encanta, mi amado, por cómo Dios esquematiza en este caso su plan de salvación para con el pueblo. Es decir, yo me introduje en Egipto, los arrebaté y los traje como un águila con sus polluelos hacia un monte. Porque a la verdad, en las cordilleras es donde habitan en mayor número, ¿qué tipo de ave? Las alas. Mi querido hermano, y allí también es de considerar que Moisés regresó a ese monte con muchos recuerdos. Eso es también importante considerar. ¿Por qué ha llamado? Porque Moisés habitaba en esa zona. Allí, de hecho, él, no hace mucho tiempo atrás, llamado, estaba pastoreando las ovejas de quién? De Jetro, su suegro, o de Reuel, su suegro, el sacerdote de Madián. Y el lugar donde él ya estaba, ya era un lugar donde él podía llegar, diríamos, a poderse ubicar y direccionarse. No era un lugar, en todo caso, desconocido para él. En el versículo número 5, Dios le dice, quiero que le digas a mi pueblo lo siguiente. Si viereis, oído mi voz, mira la atención que le pone, si ustedes pueden poner su oído a la palabra que les voy a decir y guardan mi pacto, vosotros van a tener, ustedes van a tener beneficios. ¿Cuál es el primer beneficio? Van a ser, dice aquí, mi especial tesoro. Luego le dice, mi amado, porque mía es toda la tierra, y vosotros, verso 6, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y terminará diciéndole, esto quiero que le diga. Esto quiero que le diga. Mi amado, y ese mensaje tan sencillo y tan práctico se repite generación tras generación. Es lo único que Dios nos demanda. Le demandó esto al pueblo, también te lo demanda a ti, me lo demanda a mí. Oye mi voz y guarda mis mandamientos. Si lo hacemos, mi amado, de manera retributaria de parte de Dios, seremos su pueblo, seremos sus sacerdotes, seremos esa gente que tanto anhela santidad. Y a diferencia, mi amado hermano, de muchos otros que tienen que nacer, como dicen algunos, en cuna de oro, para poder llegar a formar parte de un grupo selecto, conocido como príncipes y reyes, el Señor nos dice, si me obedeces luego de haberme oído, seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Tremendos beneficios. Solo por oír y guardar su palabra. Oír y guardar su palabra. Mi amado, ¿qué tan pesado se te hacen estas demandas de Dios? ¿Qué tan difícil se nos puede hacer, mi amado? Mucho más si hoy por hoy sabemos que sobre nosotros pesan dos mandamientos muy sencillos de recordar y muy fáciles también de obedecer. Amarás a Dios, digo al Señor tu Dios, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. El que hace esto ha cumplido toda la ley. ¿Qué tan difícil se nos puede hacer? Queremos ser santos, queremos ser reyes, queremos ser sacerdotes, pero no queremos obedecer estos mandamientos. ¿Qué tan difícil, mi amado, se nos hace? Simplemente para poder, digamos, reencontrarnos con esta demanda de Dios de toda una vida. Cuando vamos al Nuevo Testamento, acompáñame por favor. Ven conmigo a la carta de Tito.
¿Lo tenemos? Carta, sí, aquí. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Dice el Señor, versículo, mi querido hermano, 11 en adelante. Tito capítulo número 2, verso 11 en adelante. Dice el Señor, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Ahora, pasemos esto de una manera simbólica al escenario del cual hoy estamos estudiando en el libro del Éxodo. Dios también se ha manifestado como se manifestó el pueblo de Israel ahí en el Sinaí. Por supuesto que sí. Solo cambia el personaje, saquemos de ahí a Moisés y ponemos ahí a Cristo. Amén. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos, dice la Escritura. Ojo, a todos los hombres. Y mira cómo la demanda se repite. Enseñándonos. Porque eso, amado hermano, digo así, implica lo que Dios demandaba al pueblo. ¿Qué cosa? Que se pueda guardar los mandamientos. Ahora, ¿cómo guardar los mandamientos si no hay quien me los enseñe? Gracias a Dios, la palabra, mi amado, y los instrumentos que Dios ha levantado a lo largo de todos los tiempos son, creo yo, los recursos más eficaces para poder aprender y, obviamente, obedecer esta palabra. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mira cómo Tito, o Pablo escribiendo a Tito, lo sintetiza, lo reduce a esto. ¿A qué cosa, mi amado hermano? A que simplemente renunciemos, por decirlo de alguna forma general, renunciemos a todo lo que nos hace daño. Renunciemos a todo lo que pueda llegar a estorbar nuestra comunión con Dios. A eso se le podría denominar impiedad y deseos de este mundo. Claro, esos deseos que me alejan de Dios. Habrán cosas que usted desea en este mundo experimental que no le afectarán en su crecimiento espiritual, pero habrán otras que sí. Buena es posiblemente, digo yo, ¿no? Buena es las playas. Pero otra cosa es que cada vez y cuando quiere estar solo en la playa antes que en la casa del Señor. Bueno es de pronto, qué sé yo, mi amado hermano, ir y pegarse, qué sé yo, un paseo, ir al cine y distraer la mente. Bueno es. Pero otra cosa es, mi amado, que deje las cosas del servicio a Dios por estas otras cosas. Aún la bondad y la misericordia de Dios otorgada a través de lo que el mundo me da o de lo que el mundo me puede ofrecer, si no las manejo con el tino que Dios quiere que las maneje, pueden tornarse maldición para mí. Aún, mi amado, un ministerio espiritual puede ser mi mayor piedra de tropiezo a la hora de acercarme a Dios. Porque puedo enfrascarme en lo que hago, pero no a quien me llamó a hacerlo. Podría estar como pasó con Moisés en su debido momento en el capítulo 18. Estar enfrascado simplemente en atender necesidades, de sol a sol. Pero como le dijo el suegro, si lo sigues haciendo te vas a morir. Y vas a matar al pueblo. Mi amado, todo esto del versículo 12 también termina con la promesa al cual como Dios se la dio, sí, al pueblo de Israel antes de que recibieran su ley. Les dijo, verso 13, aguardando qué cosa ya, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que a la verdad, esa es nuestra mayor recompensa. Mi querido hermano, cuando retomamos el libro del Éxodo, capítulo número 19, el Sinaí estaba listo, por decirlo de alguna forma, para poder ser el lugar donde Dios derramaría bendición. Hay quienes han dicho, y no lo puedo dejar pasar por alto,
Hay quienes han dicho que cada cristiano necesita un lugar llamado Sinaí para que entienda lo que Dios quiere y entienda lo que usted es en Dios. Y me encanta esa expresión. Todo el mundo necesita un lugar llamado Sinaí. No digo que vaya al Sinaí, como hay quienes, no lo digo que por paseo no estaría tan mal ir. ¿Quién no quisiera conocer Tierra Santa? ¿Quién no quisiera de pronto avisorar estos escenarios que hoy por hoy, solo a través de la imaginación y de ciertas gráficas en los monitores, uno si de pronto las ve con añoranza, suspirando? ¡Ay, Jerusalén! Pero mientras, obviamente, esto no se pueda saciar, y de hecho, el hecho de que usted y yo estemos en lugares santos o lugares bíblicos, no nos hace más santos. Dicen por aquí que el hábito no hace al monje, y los lugares bíblicos no hacen al Hijo de Dios. Amado, cada quien puede atraer para sí la gloria del Dios de Sinaí. Hermano, yo estaba el día de hoy en la mañana, estaba leyendo sobre el capítulo 19, me fui de largo hasta el capítulo 32. Créame que me transporté. Sí, me transporté, yo ya me veía caminando por las piedras. Después ya quiero hacer tiempo, voy por acá. Me transporté, mi amado, y me encantó, que ya llegaremos también a aquello. Me encantó cuando Dios, mi amado, se manifestó en el tabernáculo. Cuando, sí, en intimidad con Moisés le dijo, quiero ver tu gloria. Créeme que encontré gran manjar en medio de ese pasaje. Mi amado, en el Sinaí, Dios quiere manifestar su gloria, cual nunca tú antes la has experimentado. Es en ese lugar espinoso, que pareciera ser algo paradójico, porque si yo le digo a usted, ¿dónde, queriendo ser práctico, dónde puedo hallar reposo? Cualquiera diga, en mi cama y con una buena almohada. ¿Dónde puedo hallar tranquilidad? En una piscina y con un jugo de naranja y, o un comibere, pues, una ensalada de fruta. ¿Dónde el creyente halla reposo? En la intimidad de su lugar secreto de oración. Un lugar que, por cierto, puede ser espinoso, porque es difícil, y hasta se podría decir es algo duro, poder, llamado, someter la carne a un tiempo de clamor, a un tiempo de oración. No necesariamente para poder acceder a muchas de estas intimidades divinas, claro, a veces el escenario se presta. Uno quisiera tener un lugar amplio, quisiera tener un lugar a solas, quisiera tener un lugar llamado donde Dios pueda fluir y usted pueda dejarse llevar. Pero a veces, llamado, esos lugares como espinosos que lo son lugares adversos, son lugares estrechos, lugares de incomodidad, bullicio, llamado, y a veces añadido a esto, gritos de afuera, el carro que pide, el vecino que le sube el parlante, los hijos que le piden de comer, y usted tratando de doblar rodillas y decir, Señor, para esto, quiero conversar contigo y que tú reveles tu voluntad para conmigo. Así son los lugares del Sinaí, espinosos. Por eso muchos pueblos, no todos, pero muchos pueblos vienen a buscar, por lo menos en este lugar, en la parte alta, vienen a buscar algo que posiblemente en casa no pueden encontrar. Vienen a buscar su Sinaí. Viene a buscar un tiempo donde Dios le pueda decir en silencio, llamado, qué es lo que Él aspira para ese día conforme a su gracia. En el versículo número 6, en la parte final, le dice, estas son las palabras, Dios preparando al pueblo, antes de, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Sencillo y práctico. Sencillo y práctico. Oigan mi voz, obedézcanla y acabado el libro. Entonces, verso 7, vino Moisés
y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Aquí vamos a retroceder, como le había mencionado, al capítulo 18 que le habíamos dejado en el aire esta parte. ¿Qué ancianos? ¿Qué gente? Dios le dijo, quiero que se lo digas a toda la nación. Pero acuérdate, habían 2 millones de personas. Una tarea, por cierto, titánica en medio de tanta aglomeración. Hubiera repetido él el mensaje vez tras vez, tras vez, tras vez, y así por lo menos mucho tiempo. Un mes entero repitiendo lo mismo. ¿De dónde salió este liderazgo? Mi querido hermano, cuando retrocedemos al capítulo número 18, quisiera por favor que deposite su mirada en el verso 21 al 22. Un texto que, insisto, no lo hemos considerado para justamente explotarlo acá en el capítulo 19. ¿Lo tenemos? Le dice ahí Jetro, ¿sí? O el sacerdote de Madián, o a su vez también, sí, Reuel, el mismo personaje, el suegro de Moisés. Versículo número 21. Además le dice el suegro a Moisés, escoge tú de entre todo el pueblo varones de qué? De virtud. Me encanta, porque hasta para poder escoger gente idónea para servir en lo espiritual, no puede ser gente escogida de él. No puede haber intereses que no sean los intereses del reino. Triste es cuando a veces se escoge, mi amado hermano, para servir como suele haber nepotismo en la esfera política, al cuñado, al tío, al sobrino, al hijastro, al entrenado, a la viuda, hablando de su entorno. Dios le dijo no. Esto se lo escoge como cuando se llama a servir allá al obispado, no al obispado, al obispado o al diaconado, sí, para la obra del Señor. Dice, escoge tú de entre todo el pueblo varones de qué? De virtud. Ojo con esto, varones de virtud. Es decir, varones que hayan manifestado, llamado idoneidad en lo que suelen hacer o en lo que se suele reconocer. Dicho de otra forma, varones de buen testimonio. Es decir, que si en medio de ese pueblo había gente revoltosa, bochinchera, esos que de todo se van hasta de golpe, llamado, sería absurdo de que un siervo de Dios diga, ¿a quién llamo a servir? Al bochinchero, obviamente. O a una persona guasa que solamente anda en la burla, anda en la algarabía, metida en casa ajena. ¿A quién llamo a servir? A la hermana porque está metida en casa ajena. Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Me encanta, mira estas cualidades. Varones de virtud, y yo pongo también aquí mujeres de virtud, ¿o no? Amén. Temerosas también de Dios, mujeres de verdad. Y podría ser muy amplio, tanto en ambos términos, de hombre y mujer. Porque se podría decir hombres de verdad, es decir, hombres que le hacen realce a lo que Dios ha depositado sobre ellos. Responsabilidades. Que las asumen y no las delegan. Mujeres de virtud, mujeres que son de casa, que saben administrar a sus hijos. Que lo que ellas profesan, llamado, lo viven dentro de un lugar llamado hogar. Con ellos, dice, quiero que trabajes. Y con esto por delante, le dice, que aborrezcan la avaricia. ¿Por qué? Porque todo cargo, sea público en lo secular o sea espiritual, llamado, es un riesgo de corrupción. Como en todo lado. Es un riesgo de corrupción. Hasta para poder evitar, diríamos, consejos parciales. Cuando hablo de consejos parciales, hablo de consejos con favoritismo.
Imaginémonos que levantemos a alguien de entre nosotros, ¿sí? Como, qué sé yo, como un segundo a bordo dentro de este ministerio. De pronto viene el cuñado de él a contarle un problema al segundo a bordo. Y le dice, cuñado, mira lo que está pasando con esta mujer. ¿Qué hago? Claro, si es su cuñado y tiene demasiada afinidad, le dirá, oye, qué mala mujer que te tocó, ¿no? Sí, cuñado, a la verdad, yo sé que usted está el segundo al mando acá y así que yo necesito que me dé un consejo de Dios. De pronto el hombre trastornado o trastocado solo por lo que escuchó de su cuñado le dirá, ya pues déjala. Es incrédula, no es incrédula ella. Yo quiero una mujer de Dios. Pues sepárate, ¿sí? Y busquemos una de Dios para ti. Cuando vamos a la realidad del disco, llamamos después, el pastor se entera, no yo, quiero de otra iglesia. El pastor se entera, mi amado, y averigua la otra versión de la moneda. Es decir, agarra el lado A o el lado B, dependiendo de quién haya hablado primero, y se entera de que el hombre es un sinvergüenza, un desganado, no deja para la comida. La mujer ve cómo le hace, anda endeudada hasta el cielo por mantener el hogar. Y él, mi amado, vive de culto en culto. Por decirlo de alguna forma. Mi querido hermano, Dios quería gente con garantía para servir. Quiero que aborrezcan la avaricia en todos sus sentidos. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de acuerdo obviamente a la capacidad. También por jefes de centenas. Y también para los menos capacitados, para también jefes de 50 y hasta de 10. Ustedes dirán, pero ¿por qué tan poquito? Sencillo, mi amado hermano. Tú con tu hogar, que son 4 o 5, no hagas. ¿Verdad? Hay matrimonios que tienen un ay, hermano, no me alcanza este muchacho, parece bien. Miren, uno solo. Tú no lo estás queriendo, tú no lo sabes manejar en Dios como debes de manejarlo o administrarlo. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás tanto la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. A veces, apartándome un poquito del tema de hoy, que es un lugar llamado Sinaí, a veces yo sí me incomodo, no me molesto, pero sí me incomodo cuando a veces vienen los hermanos y me dicen, pastor, surgió un problema. Digo, ¿de verdad? ¿Qué pasó? ¿Quién se murió de Dios? No, hermano, lo que pasa es que, qué sé yo, los hermanos se ponen de acuerdo para hacer tal cosa. Yo digo, pero ¿cuántos hermanos están ahí? Como 20 cristianos. Y no hay entre los 20 uno que ponga la pauta del orden. Y en casa suele pasar esto. Los muchachos, mi amado, peleándose hasta se agarran de las greñas con una pelota, un juguete. Y el papá lo resuelve. Y dice, mi amor, mira lo que. Y la mamá está lavando, planchando, cocinando, restregando, amado hermano, la ropa sucia. Y le dice, pero resuelve porque no puedo. ¿Me explico? No pueden resolver cosas tan sencillas. Es simplemente decir, hermanos, mira, esto de aquí se lo resuelve así. ¿Están de acuerdo todos? ¿Sí? ¿Alguna otra opción para solucionar? No hay, perfecto, así queda. Punto. Y no necesita usted ser pastor, diácono, salmista o maestro. Simplemente usar lo que Dios nos ha dado. Un poquito de esta materia gris. ¿Verdad? Como cuando viene la mamá y un vaso de jugo está ahí y todo el mundo le quiere meter mano. ¿Qué resuelve la mamá? Que lo tomo yo, dice. No, ¿qué resuelve la mamá? ¿Qué resuelve la mamá? Aunque es buena solución, ¿verdad? Si no toman todo menos yo solito.
¿Qué resuelve? ¿Acaso no agarra? A ver, venga, me traigan un vaso. El chorrito. Ya. Ha acabado el lío. Sí, es triste, amado, cuando de pronto en medio del pueblo no se puede llegar a dirimir cosas que son, pero un suspiro. Eso pasa, amado, porque no hay madurez en el pueblo. Una persona madura no se ata por estas tonterías, sino que resuelve con sencillez, es práctico y la coinonía se mantiene en medio de los que están conformando el cuerpo de Cristo. Aleluya. Vueltos a un lugar llamado Sinaí. Moisés, y mira, ojo, mira que Dios no le dice a Moisés, anda, llama a los que levantaste, no. Usó sentido común. ¿Me entiendes? Hizo uso del sentido común. Y dijo, ya recibí la orden de Dios de dar a conocer al pueblo esto que me ha dicho. Voy a llamar a los que ya me han servido, para dirimir los problemas del pueblo. Y llamó a ese liderazgo. Llamó a esa gente, como dice la Biblia, llamó a esa gente llena de virtud, a esa gente temerosa de Dios, a varones de verdad que aborrecían la malicia. Los llamó. Verso número 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos, es decir, que no fueron personas tan jóvenes. ¿Por qué? Porque es verdad, a veces la juventud no es sinónimo de experiencia, obviamente. Pero no digo que no hayan jóvenes sabios. Lo hay. Obviamente que lo hay. Pero para que lo sean, primero hay que forjar en ellos la sabiduría. Y a la verdad, Moisés, y usted también creo que lo sabe, en 45 días no se forma nadie. ¿O sí? Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, a los que él obviamente había establecido con anterioridad, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo, es decir, que ellos aquí ya ven una consecuencia que la Biblia no lo dice, pero que está implícito. ¿Qué es lo que está implícito? Que cada anciano, una vez obtenida la demanda de Dios, fue a toda la congregación e hizo ¿qué cosa? Saber las palabras de Dios. De 10 en 10, de 50 en 50, de 1000 en 1000. Y se regó. Y todo el pueblo, una vez enterado, respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho a ellos. Esta expresión, llamado créeme, nos puede librar de grandes y de graves problemas si tan solo lo pusiéramos en práctica. ¿Qué cosa, no, hermano? Si todo lo que Jehová nos ha dicho, haremos. ¿Cuántos llevan esto cada día a la práctica? Todo lo que Jehová ha dicho haremos. A veces salimos de aquí llenos de esta disposición. Llegamos a la casa y decimos, todo lo que la comadre le dijo a ellos. Y con qué facilidad, amado, tumbamos el comentario divino por el comentario del vecino. De aquí saliste, pero diríamos así, alineado. Saliste calibrado, como cuando sale un carro luego de que recibe alineación y balanceo. Sale rectito, uno suelta el volante y el carro se maneja solo. ¿Verdad que es así? Pero allá afuera, mi amado, si dejamos a un lado aquello, lo técnico, lo que está establecido, y nos vamos por el consejo de fulano, sultano, mengano, el sobrino, el primo, el tutú, el brujo, el horóscopo y de tanta porquería que hay afuera. Ay, que por ahí me enteré que hay un video que dice que es esto. El otro día escuchaba de alguien que decía, hermano, el Señor me hizo soñar. De verdad, sí. Y me contó el sueño. Y hecho así, me dice, de verdad. ¿Y qué tal está yendo? Ay, de lo más mal.
Digo, hermano, ¿pero qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Usted le da más crédito a lo que sueña que a lo que Dios ha dicho. Deje de comer arroz con menestra y carne asada a las 12 de la noche y va a ver cómo la palabra fluye. Mira, es que, mi amado, la gente se autoengaña. Claro, porque como sueña bonito, ¿a qué me refiero? Es que siempre los sueños tienen esto, por lo menos aquellos que uno trata de asociar con espiritual. Vi un trono, ¿cómo lo Apocalipsis? Vi un trono blanco, y vi a alguien ahí blanquísimo. No le vieron el rostro, nunca le vieron el rostro. No le vieron el rostro, era una luz. Y el Señor me dijo que haga esto. ¿Y qué le dijo? Que salga a bautizar. ¿De verdad, hermano? Sí, así que ya voy a venir. Yo digo, ¿y esto? Tuvo que esperar el sueño para venir a evangelizar. Y aquí dice, mi amado hermano, id y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, esto no le pesa, que tiene que tener un sueño que es para venir a evangelizar. Estamos mal, mi amado. Recontra que mal. Todo el pueblo respondió a una. Y le dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés, mira, refirió a Jehová las palabras del pueblo. Esto es un acontecimiento posterior, pero el texto se adelanta, así como cuando se adelanta en el versículo número 3, cuando Moisés sube y luego Dios lo manda a llamar. Está adelantado el episodio. Pero claro, el fin es el mismo. Es decir, todo lo que el pueblo decidió en su debido momento, Moisés se lo hace saber a quién. A Dios. No tenía necesidad. Pero él está en ese momento ejerciendo una intermediación entre Dios y el hombre. Él es el Cristo de la época, dicho de una manera alegórica. Así como cuando Dios le dijo a Moisés, tú serás para Faraón Dios. Y Aarón, tu hermano, será tu profeta. Alegórico. ¿Pero para qué? Para poder entender el escenario y el rol que él ejercía sobre ese momento. ¿Entiende? Usted, delante del pueblo que allá afuera, que no conoce a Dios, usted es profeta de Dios. Así de sencillo. Aunque cuando muchos digan, no hermano, ya hay una profecía, no hay, no, está equivocado. La Biblia dice otra cosa. Todo aquel que anuncia esta palabra profética, al anunciar, amado, se vuelve profeta. Sin necesidad de andar revelando sueños y visiones. Claro, anuncia este evangelio y usted es profeta de Dios. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque anuncia las cosas del porvenir. Y no anuncia de lo suyo, anuncia de lo que Dios le ha dicho que va a acontecer. Si lo hace, estrictamente a la palabra. Bueno, si va a andar profetizando lo que el Señor le muestra en sueños, en visiones, mi amado, tenga mucho cuidado con él. No digo que no hay profecía. Hay. Pero nunca la profecía pisotea la palabra, sino que la firma, la confirma para que el pueblo, hermano, viva conforme a la Biblia. Claro. Entonces Jehová le dijo a Moisés, he aquí, le dijo, esto es importante, ¿eh? Puede leerlo, mi amado hermano, a ver, ya, para que participen de ustedes. Verso número 9, ¿qué nos dice el Señor aquí? Mi querido hermano, en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 12, rapidito, tiempo avanza. En Primera de Reyes, capítulo número 8, verso número 12, Salomón dijo en una oportunidad cuando recién erigió, levantó el gran templo a Dios. Ya no era el tabernáculo, era el templo, la infraestructura sólida. En Primera de Reyes, capítulo número 8, verso número 12,
Salomón dijo esto, refiriéndose justamente a lo inicial del versículo número 9 que nos dice: entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa. ¿A qué se refiere esto? A esto que declara Salomón. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. ¿Qué pasó en el contexto de ese pasaje? Que una vez levantado el templo, el lugar santísimo, se llenó de una densa tiniebla, una densa nube. Nube tan espesa que no se podía ver más allá de la nariz. Lo mismo que obviamente Dios le dice a Moisés aquí en Éxodo 19. Esa densa nube sí garantizaba una sola cosa: que nadie pueda ver a quién, a Dios en esta tierra. Ya luego, capítulos más posteriores, Moisés querrá verlo. Tanto tiempo Moisés está en contacto con Dios, ¿no? Que en algún momento le dice: Señor, yo quisiera verte. Eso de estar hablándole al niño como que no va conmigo. Y claro, y te parece de pronto algo gracioso, pero es verdad. A todo el mundo que busca a Dios en oración le ha pasado lo mismo. Señor, yo no solo quiero que me hables con tu palabra, yo quiero oírte de verdad. Yo quiero verte de verdad. Eso, mi amado, pasa con quien ansía esos momentos de intimidad con Dios. Ahora, si usted es de aquellos que simplemente, disculpe la pregunta, amén. Eso, mi amado, su religión es un ritual. Como los que dicen cuando uno conversa con gente de la calle: yo soy a Dios todos los días. Digo: Señor, Diosito, ayúdame en este día que voy a salir a trabajar. Gracias, Señor, y se va. Ahora, yo no digo que Dios no oye esas oraciones, las oye, pero eso no es intimidad con Dios. Imagínate que tú tengas ese tipo de comunicación con tu mujer y me vengas a decir que tú tienes intimidad, hablando en todo el sentido de la palabra, que tienes intimidad con tu mujer, hablando no solo de la intimidad sexual, hablando de la intimidad de comunicación, de participación, de crianza. Tú a eso le podrías llamar que estás bien con tu mujer. Mi amor, ya me voy, chao. Un beso, ya está, listo. Llegas en la noche: mi amor, que quiero decirte todo lo que pasa. No, estoy cansado de los pies. Me baño, como y a dormir. ¿Tú a eso le llamas matrimonio? ¿A eso le llamas una comunión realmente con tu pareja? ¿Qué decir de tu comunión con el Señor? Dios quería garantizar su reserva para que nadie, obviamente, lo contemplara. Por eso es que Salomón, insisto, dirá: Jehová ha dicho, él habitaría en la oscuridad. Otro texto también nos anuncia diciendo que a Dios le da lo mismo, claro, tanto la luz como las tinieblas. ¿Por qué? Porque Él es el creador de ambos estados. Hay quienes dicen: uy, esto es oscuro, y el diablo, ahí también está Dios. ¿Verdad? A los muchachos uno de pronto le mete esta tradición: todo lo que está oscuro y feo es el maligno. Por ahí una vez escuché: hermano, vi una serpiente, era el mismo diablo. Y esto se la creó el Señor. Amén. Tú no puedes, mi amado, bajo ninguna circunstancia, llamar inmundo a lo que Cristo ha limpiado con su sangre. Amén. Hasta como un inconverso, Dios puede usar sus labios, su paladar, su garganta y darte el mayor sermón de tu vida. Es muy circular. Dice la Escritura: he aquí, Moisés, vengo yo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Versículo 9. Y Moisés, esto pasará un poquito más adelante, aquí siempre va a haber este tipo de adelantos. Y Moisés refirió las palabras
del pueblo a Moisés. Verso número 10, aquí. Sí. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero de este mes. Porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. ¿Qué ocurrirá? ¿Por qué les hizo separar 3 días? Y por último, le avanzó algo. Al tercer día le dijo: cuidado con tener relaciones sexuales ese día. ¿De verdad? Así sea, cuidado. Porque Jehová va a estar en medio de nosotros. ¿Quieres saber esto, mi hermano? ¿Cómo ocurrirá? ¿Cómo se manifestará? ¿Cómo el pueblo asimilará todo esto? Ven el próximo domingo, que yo se los cuento con la ayuda de nuestro Dios para la edificación de la iglesia. Aleluya. Es bueno, dice así. Muchos hermanos dicen: ese pastor siempre me deja con la boca abierta y la cuchara me la pone ahí y no me da. Así es Dios, mi hermano. Cada día derrama solo la porción necesaria del maná para poder salir a buscar a los demás. Amén. Porque eso nos hace dependientes de Dios Altísimo. Que Dios añada mucha bendición, sí, a esta palabra. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por tu bondad.